Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosas, te saludo por supuesto con muchísimo gusto. Vamos a hablar de un tema que sin duda está en boga en este momento, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, que tiene que ver con la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, a nuestro país. Pero más allá de platicarte lo que seguramente ya sabes, que vino en un avión procedente de España a nuestro país, un avión mexicano, que ahora no se encuentra en el reclusorio, sino en el hospital, cuando menos al momento de grabar este video, te voy a platicar de otro tema que nos está preocupando a los comunicadores y periodistas y que es la falta de transparencia. Hace algunos días tuve oportunidad de platicar con Eduardo Bojorquez, el director de Transparencia Mexicana, quien nos alertaba en ese momento sobre la posibilidad de que, sobre pretexto del COVID-19, no se permitiera el acceso a la audiencia, que no se hiciera pública la audiencia de Emilio Lozoya. Esto hasta este momento ya es una realidad, así que me parece oportuno que rescatemos parte de esa entrevista que le hice en ese momento. Aquí vamos a verla. Con la pandemia, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió la publicidad de las audiencias penales, ¿sí? Sobre pretexto de la pandemia. Entonces le escribimos ayer a Saldívar para decirle, aunque ustedes hayan suspendido esto por la pandemia, en el caso Lozoya, Daniel Rosas o Estefanía Medina o quien sea, tiene que tener acceso al proceso judicial, Daniel, ¿sí? Que es lo que dicta el artículo 20 de la Constitución. Entonces te voy a compartir la carta porque parecería un tema menor, ¿no? Pero imagínate la diferencia entre librar el proceso de Lozoya en secrecía o hacerlo como en Perú y en Brasil, que fue transmitido por YouTube, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que un colega tuyo, Arturo Ángel, se fue a las primeras audiencias de Javier Duarte, ¿no? Y que era un desastre el Ministerio Público, o sea, iban a perder el caso por incompetentes, ni siquiera por estrategia política, ¿no? Entonces, creo que hay que poner el dedo ahí, Daniel, o sea, que las audiencias de Lozoya y de Duarte en el futuro sean públicas, aunque la judicatura diga que por la pandemia no las pueden hacer públicas, ¿sí? Buenísimo. Eh, pero es un tema que yo creo que te puede ser útil a ti y a todo tu gremio, porque al final, pues lo que tú quieres es poder tener acceso, o sea, como en el modelo gringo, ¿no? Tú quieres tener acceso a primera mano lo que se está diciendo y no que te lo interprete un boletín del Ministerio Público o Exacto. del Poder Judicial, ¿verdad? Pero en fin, creo que va a ser un temota, Daniel, ¿sí? La pelea por la transparencia de las audiencias penales en el caso Lozoya. Imagínate la desconfianza de todo mundo si el caso Lozoya se lleva en privado. O sea, no veo manera en el que alguien, pase lo que pase, crea que salió bien, ¿no? Bueno, visto esto que ya te he platicado, ahora déjame comentarte algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él evidentemente aboga porque sí se haga pública o cuando menos que se dé información sobre este proceso en contra de Emilio Lozoya, pero no es nada más que se dé información. La idea de hacer un proceso transparente, una audiencia pública, es que podamos saber, no solamente los periodistas y comunicólogos, sino el público en general que quiera asistir a esta audiencia, pues cómo se está realizando, ver cuáles son las deficiencias, las fallas, qué es lo que se le imputa y que al rato no nos salgan con que pues por una falla en el proceso quedó en libertad o que de ser así, cuando menos que tengamos oportunidad de conocer que es cierto y que no quedemos con la sospecha de que fue nuevamente un invento para que quede en libertad. Bueno, punto y aparte. Déjame platicarte que también entrevisté a Óscar Solórzano. Él es pues el director, el vocero de una de los sindicatos que no es el principal de Pemex, quien me dio su punto de vista sobre el paso de Emilio Lozoya, de Lozoya Austin, en la dirección de Pemex. Y bueno, pues sin duda hay declaraciones que valen la pena rescatar. Pues mira, Daniel, recordarle al pueblo de México que cuando Emilio Lozoya estuvo al frente de la Dirección General de Pemex, el huachicoleo arreció en todo el país. Se involucró a trabajadores petroleros, algunos están detenidos, muchos no, que la mayoría son funcionarios de confianza de Petróleos Mexicanos, pero con él vino la cúspide de la corrupción en Petróleos Mexicanos. Recordar que arreciaron también estas agresiones, la violencia en contra de los compañeros que disentían, de los compañeros que no estaban de acuerdo con el régimen de Petróleos Mexicanos, que el PRI y el PAN, en algunos casos, estos funcionarios de confianza, ya lo dijo el señor presidente,
todavía están deteniendo la cuarta transformación y Petróleos Mexicanos no es la excepción. ¿Qué pasó con Lozoya? Con Lozoya el régimen del PRI hizo valer su hegemonía, la hegemonía que tenía el control durante 80 años del país. Todo aquel que ejercía una crítica o un despertar de conciencia de los trabajadores era violentado, era rescindido, sus compañeros y sus familiares les quitaban los contratos a los cuales tenían derecho por la recomendación oficial del trabajador, atentaban contra la seguridad de su familia y fue lo peor que pudo haber vivido el país y que pudimos haber vivido en Petróleos Mexicanos. Saber hoy que viene extraditado es una oportunidad histórica para el país para saber qué sucedió, cuál fue el grado de podredumbre que solamente imaginamos en este país y hacer un ejercicio de sanidad política, social, humana y moral que tanto necesitan los ciudadanos mexicanos. Saber que la reforma energética, cómo sucedió, que el Sindicato Único de Romero se doblegó a las órdenes del capital mexicano que tiene todavía hoy adentro sus intereses en Petróleos Mexicanos. Saber cuánto dinero se le pagó a Carlos Romero para que callara en los contratos colectivos y no saliera a la calle a protestar porque nos estaban quitando el patrimonio de todos los mexicanos. Es una oportunidad histórica, la vivimos y te voy a contar una anécdota. Algunos disidentes con Felipe Calderón fueron recibidos en Los Pinos. Estaba en tal grado de embriaguez que fue Margarita Zavala quien los atendió y les prometió que todo cambiaría en Pemex. Cuando llegó Peña Nieto y cuando llegó Lozoya, se repitió el escenario, el mismo escenario. En ese tiempo los iba a recibir Enrique Peña Nieto y al final lo recibió Emilio Lozoya. Tuvieron las mismas promesas y inmediatamente unos días después de que los compañeros se entrevistaron con ellos, fueron rescindidos o fueron jubilados. De ese tamaño era la mentira, no respetaban ni siquiera la investidura al cual el pueblo de México les había otorgado. Hay que recordar que hace unos meses, cuando vino esta operación en contra del huachicoleo dentro de Pemex y a favor del patrimonio de los mexicanos, se encontraron que las terminales de las mangueras que robaban combustible estaban adentro de la empresa. Todo este esquema se vino degradando con los años desde Vicente Fox, pero tuvo su punto álgido con Emilio Lozoya. ¿Cómo llegar con tanto cinismo, con tanto descaro? En su mente, ¿qué pasaba? Se creían dueños del país para permitir que se robara el combustible adentro de las propias instalaciones de la empresa, que además tiene una connotación de protección federal. Era tal el grado de poder que tenían que podían violentar a cualquier trabajador, que podían agredirlo físicamente, que podían atentar contra su familia, que podían robar combustible adentro de la misma empresa y tejieron una red de incondicionales que hoy el pueblo de México está seguro que vamos a conocer. De verdad, es una historia que tenemos que aprender para no repetirla jamás. Este esquema que todavía Romero de Champs hace unos días a través de Héctor Sosa, con bravuconadas y valentonadas, trataba de intimidar a muchos compañeros petroleros, no se debe de repetir, tenemos que cancelarla ya. Y Emilio Lozoya es la oportunidad que está esperando muchos mexicanos para hacer justicia en nuestro país. Bueno, por ahora es todo en este video. Muchas gracias, por supuesto, por vernos. Muchas gracias por compartir este video. Si te parece interesante, pues por supuesto, gracias por compartirlo y, de ser posible, pues gracias por tu suscripción. Nos ayuda, por supuesto, a seguir haciendo, como sabes, periodismo. Ahora, en esta época en que la gente tanto se queja de la manipulación de los medios, es importante entonces apoyar a los comunicadores en lo individual, apoyar al periodismo independiente y, por supuesto, comenzar a hacerlo de manera profesional. Bueno, pues repito, mi nombre es Daniel Rosas, por ahora es todo. Adiós.